Buenas noches, estudiantes del curso de modelos hidrológicos de la maestría de gestión de cuencas hidrográficas. Hoy vamos a ver el módulo 3, cómo logramos los análisis de caudales máximos o la curva de duración de caudales. Dentro de los aspectos y parámetros, la curva de duración de caudales típica de un sitio de registro histórico, donde se observan las ordenadas en unidades de caudal, metros cúbicos sobre segundo, y en las abscisas del tiempo de excedencia del caudal en porcentaje. La línea de rojo nos representa la curva de duración de caudal, la curva de duración típica de caudales como tal. La curva de duración es muy usada en estudios de aprovechamiento de una fuente hídrica, río o quebrada, donde nos muestra el porcentaje de tiempo en el que un cierto valor de caudal es igual o excedido. Se usa también para la definición del caudal ecológico. Se puede construir a nivel anual, mensual, diario, dependiendo de los registros, sean estacionales o temporales, dependiendo de las necesidades del proyecto. Normalmente se usan promedios de los años de registros. En la figura 2.1 de la página 3 de la presentación presentamos una curva de análisis donde observamos que el 20% de la duración de un caudal sea igual o mayor al 50 metros cúbicos por segundo, mientras que el 60% del tiempo el caudal será igual o mayor al 20 metros cúbicos por segundo. Entonces construimos la curva de duración de caudales donde está el porcentaje de excedencia, el caudal, donde el porcentaje de tiempo del caudal indicado será igualado o excedido, y en la curva modifica si el río se introduce a un embalse. La curva de duración de caudales se construye a partir de registros históricos de caudales, donde tenemos una estación minimétrica. En Colombia la mayoría de los ríos tienen monitoreado a través de sus estaciones minimétricas unos buenos registros históricos de caudales en cuencas gráficas en todas las 5 regiones que está distribuido el país. Las curvas de duración de caudal, la CDC, características de una corriente, pueden ser empleadas en estudios de similitud hidrológica entre corrientes, donde debemos tener las siguientes consideraciones. Una curva de duración de caudales presenta una pendiente pronunciada, o sea, que se ubican entre el percentil entre el 20 y el 70% de excedencia, representa una corriente de gran variabilidad entre caudales y transportados, o sea, su caudal proviene de una escorrentía superficial. Una CDC con poca variabilidad en rangos de caudales representan una cuenca con procesos de almacenamiento subterráneo que denominan flujo de corriente y mantienen un caudal más estable en el tiempo, según Serge en 1993. Pues esto se refiere, esta consideración, cuando tenemos en la zona de ciénagas, embalses, por ejemplo el Bajo Cauca, el Bajo Magdalena, la parte en el Chocó, la Orinoquía en general. Cuando el CDC representa el comportamiento de flujo de un año típico, por lo que el área bajo la curva de duración de caudal representa el volumen promedio del agua transportado en un año, este valor es dividido por 365, que representa el caudal medio diario. El valor se obtiene que para el 50% del tiempo igualado excedido mediano se describe en la figura 3.3 que tenemos en la página 5, donde tenemos una curva de duración caudales típicas para un caudal medio año de 365 de 263,11 metros cúbicos por segundo. El número de días y el área bajo la curva donde hay el volumen de agua en el año, obteniendo un caudal mediano de 207,335 metros cúbicos por segundo. Es un esquema gráfico que la mayoría de la gráfica, cuando hablamos de curva de duración, la tendencia es hacer este tipo de esquemas o gráficos. La metodología para construir la curva de duración caudales a partir de series históricas en sitios de instrumentación con estaciones minimétricas. Primero lo que tenemos que tener es el método correspondiente al tradicional establecido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, o sea, el método de la USGS, que fue reportado por Shirchi en 1963, donde se construye una curva de duración para un periodo de registro completo. El segundo método corresponde a la alternativa propuesta por Vogel y FNC en 1994, en el que realiza la estimación de la curva de duración para cada año de registro y la construcción de una curva de duración de caudales de la mediana con el objetivo de definir la variabilidad de la curva entre unos determinados intervalos de confianza. El método tradicional de la construcción de la curva de duración de caudal, empleada por el Servicio Geológico
de los Estados Unidos, la USGS. Este método propone construir una sola curva de duración de caudal, una CDC, empleando todos los registros de datos disponibles del sitio de interés, en este caso la cuenta. Se sugieren, en este caso recomiendan utilizar registros completos, al menos el 90% de los datos. Si tenemos de 20 años, podemos estar hablando de 240 datos, entonces el 90% de 240 datos, estamos hablando de 216 datos disponibles, dependiendo del número de años que tenga la serie. Siempre debe que se aplique que tenga el 90% de los datos. Entonces en este caso, cuando vamos a aplicar el método simplificado de la curva de duración de caudales por el método de la USG, aplicamos la fórmula de Weibull, PI sobre N más 1, donde en este caso I van a ser el número secuencial de registros, N el número de datos más 1, obteniendo la gráfica en la página 8. Nos dan los pasos para la construcción por el otro método, que es el método de duración de caudales anuales y mediana por Vogel y Ferenczi. Este método, ¿en qué consiste? Se va a tomar un registro para cada año, donde generan tantas curvas de duración como años de registro de datos que estén disponibles en el sitio de interés, al igual que el método tradicional. Se recomienda utilizar los años de registro mínimo que tengan un 90% de los datos de los años. Las curvas anuales se construyen para cada año siguiendo el procedimiento descrito en el método tradicional. Se obtienen para un porcentaje de excedencia. Aquí en este caso, la diferencia del tradicional al método de Vogel-Ferenczi, pues vamos a utilizar varias curvas, nos dan más confiabilidad, más certeza del comportamiento de los caudales máximos. Dice que cada curva de duración anual de caudales es diferente. En el caso del tradicional, debido a la variabilidad hidrológica interanual propia de una corriente natural. Entonces, la CDC mediana se construye calculando para cada percentil de análisis, por ejemplo, a .25 de probabilidad de excedencia, la mediana de los valores de caudal calculados en una serie de anuales, se unen varios puntos medianos en cada percentil y se obtiene la curva mediana, de la figura 3.4, que la vamos a generar en la página 9, donde vamos a tener caudales mínimos en sequía y los caudales húmedos o máximos en abundancia de caudales. Entonces nos da una construcción, por ejemplo, un registro tomado de 1981 al 2009, donde vamos a tener una curva de excedencia de caudales en general. En la figura 3.5 de la página 10 de la presentación, hacemos un ejercicio de comparación de 15 percentiles de acuerdo al porcentaje de excedencia para hacer la curva de duración de caudales mediana y percentiles por el método de Vogel-Ferenczi, donde consideramos que los 15 percentiles permiten obtener una forma aproximada de la curva de duración de caudales, abarcando unos rangos de caudales altos, medios y bajos, o sea, que nos coge todas las variaciones con sus errores y características. De esa forma, entonces empezamos a establecer los caudales entre el 0,1 al 10%, entonces hablamos de la excedencia 0,5 a 1, a caudal a 5 y a 10, que corresponden a los caudales altos. Cuando hablamos de caudal del 20 al 60% en excedencia, o sea, Q20, 30, 40, 50 y 60, corresponden a caudales medios. Y cuando hablamos de caudales del 70 al 90% de excedencia, son caudales bajos, hablamos del Q70, Q80, Q90, Q95 y Q99. Entonces, si miramos la gráfica, nos volvemos a la curva de excedencia, en la figura 3.5, estamos hablando de 1100 a bajar a caudales alrededor de 100 algo, el 100%. Entonces ahí se están establecidos los 15 los percentiles que hemos definido para ese registro. Entonces aplicamos la fórmula donde los K sub L, donde va a ser en este caso los límites, tanto superior como inferior, en función de teta, que es el número de datos en función de alfa, y de los I, que en este caso es lo que significa los valores enteros, dentro de los valores que están de los registros diarios que se toman dentro de los 365 días. Vogel y Ferenczi, ¿qué nos dicen? Que definen que el K sub KI es un estimativo del percentil en Késimo, basado en los 365 caudales diarios del año I, donde N es la cantidad de años completos, se obtienen valores del K sub I, que son tratados de una muestra aleatoria,
a partir de estimar intervalos de confianza de 100 menos 1 menos alfa al porcentaje, donde alfa representa el nivel de significancia seleccionado. Entonces pasamos para establecer la ecuación de caso KU, donde vamos a establecer, decir, la relación que significa que corresponde a un número entero menor o igual al calculado. En este caso, las curvas resultantes determinan unos intervalos de confianza para cada percentil en función de la mediana. Se propone que la asociación de periodos de retorno de la curva de duración de caudales, que se define de las variables eta y μ, especifica una probabilidad anual de excedencia y de no excedencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a manejar condiciones a caudales altos y caudales bajos para llegar a estimar un periodo de retorno que es 1 sobre alfa dividido 2. Entonces ahí en la figura 3.6, en la página 13, entonces tenemos la representación gráfica de los medianas en los límites superior e inferior con intervalos de confianza del 90%, donde graficamos la mediana y está en franja roja, los límites superiores al 90% en la línea punteada verde y límites inferiores al 90% en la línea punteada azul. Entonces esto más o menos nos da la curva de duración de caudales del comportamiento de ese registro presentado como ejemplo. Acá tenemos un ejemplo para que nos quede más entendible toda esta teoría de probabilidades manejando los dos métodos, el tradicional del servicio geológico y el método de Vogel-Fenechey, donde establece el manejo de medianas. Acá tenemos un registro hidrológico de caudales medios mensuales de 39 años, hablamos de 1976 al 2014, de una cuenca de un río XY, donde un tal reporte mensual y sacamos la media anual. De ahí establecemos que de la tabla sacamos el histórico, que dice que tiene una longitud, en este caso el registro de N 39 años. Entonces para cada año vamos a calcular las frecuencias acumuladas. Entonces tomamos en el año de enero a diciembre y se tiene un promedio anual de caudal medio mensual consignado en la tabla 3.2, para partir del cual se estiman las frecuencias acumuladas. En la tabla 3.3 se muestran solo algunos de los valores característicos de frecuencias. En la tabla 3.3 de las frecuencias acumuladas relativas se sacan las series calculadas, lo tenemos caudal medio anual, en la columna 1, frecuencia absoluta acumulada, columna 2, frecuencia relativa F, columna 3, en la página 15. Luego la primera columna calculamos F, a partir de la tabla 1, ordenando los valores. En la segunda columna, tabla 2, la frecuencia absoluta, registramos los caudales mayores o iguales al observado. En la columna 3 es la frecuencia relativa y reemplazamos y construimos la curva de duración del río XY, donde nos da tendencia a caudales clasificados y la frecuencia de excedencia. En la página 16 se aprecia la gráfica con la ecuación para cómo evaluar esos caudales clasificados dentro de la relación frecuencia de excedencias. De la curva Y del río XY dice que se tiene un 10% de probabilidad que el caudal medio sea mayor o menor, igual o mayor de 67.7 metros cúbicos y un 90% que sea igual o mayor del 28.4. Acuérdense cuando miramos la metodología de Gumbel, de las condiciones de porcentajes de riesgo que ocurra o no ocurra. Entonces aquí retomamos esos criterios que aprendimos en Gumbel. En la tabla 2.2 de los registros de caudal, entonces construimos la tabla 3.4, donde vamos a tener las probabilidades de caudales mensuales clasificados del río. Entonces tomamos mensuales y por tiempos de duración de 10 a 90 minutos, una condición máxima, y nos va dando los caudales. De todo parte de la ecuación establecida en la página 16, donde F es F' sobre N por 100. Después construimos la tabla 3.5, donde hablamos de los meses de abundancia, o sea, caudales máximos, y mes de sequía, que son los caudales mínimos. Entonces tomamos abundancia, medios y mínimos, con base al reporte los clasificamos, ¿sí? Hacemos una condicionante dentro del registro histórico y evaluamos qué disponibilidad se le van a dar, si son para embalses, para acueductos, generación de energía, otros. En esto es importante tener en cuenta el año en que los caudales de la sequía, en cada 10 años, un año de caudales medios, los años de caudales de abundancia a nivel decenal. Con este propósito podemos calcular los percentiles establecidos en ese rango entre 1976 y 2214, que es el periodo histórico del registro de caudales presentado del río XY.
En la tabla 5 presentamos los resultados de la aplicación de los cálculos como tal. Al aplicar la curva de duración por el método de Vogel-PNC, la metodología para la determinación de caudal crítico de modelación se definen los siguientes aspectos. 1. Identificar las estaciones y las series hidrológicas, es importante. 2. Seleccionar los años que tenga por lo menos el 90% de los datos completos. 3. Organizar los datos del caudal de registro de mayor a menor. 4. Aplicar el método de Vogel-PNC y construir la curva de duración de caudales mediana. 5. Encontrar un modelo de ajuste no lineal de la curva de duración mediana para evaluar el ajuste del modelo que considera el coeficiente de determinación y si empleamos método estadístico como las pruebas o test de Kolmogorov-Smirnov. 6. Obtener el caudal correspondiente al percentil 95, o sea, el Q95. Y 7. Encontrar el intervalo de confianza con registros más cercanos al percentil del 95. Aquí tenemos un ejemplo. Tomamos lo de la estación XZ, en este caso tenemos caudales. Miramos reportes del año 1992 al 2011, se le sacan las medias, las máximas y los mínimos, y los que están en el cuadrito rojo son datos faltantes. En el 92 tenemos 2 meses que nos faltan, en el 97 un mes, en el 2003 5 meses, en el 2008 un mes, en el 2009 un mes. Entonces repetimos, hacemos todo, identificamos los coeficientes de correlación al 99.05 de ese registro histórico de caudales. Construimos la curva, calculamos las medias y se saca la ponderada aplicando los métodos de regresión polinómico, exponenciales y logarítmicos de regresión. Todos nos dan un margen entre coeficientes de terminación o de regresión de 0.98 a 0.99, que son los valores máximos que se tienen. Luego hacemos la aplicación de la prueba de evaluación de distribuciones. Aplicamos el software de estadística aquí en el Matthew Technology, está el StatGIS, el SPS, son software estadísticos que podemos evaluar todos los datos, donde vamos a calcular la bondad de ajuste para las distribuciones. Entre esa bondad de ajuste encontramos análisis que son la distribución normal, la logaritmo normal, la Pearson tipo 3, la Pearson tipo 3 exponencial, la Gamble, Weibull, Halpin, entre otras. Establece decir la Organización Mundial de la Meteorología, la WMO, para evaluar datos de lluvias a nivel partiendo de los criterios de la distribución de Weibull. Organizamos los años y tengamos los años completos y descartamos los que están incompletos. Calculamos la media, aplicamos Weibull y hacemos la tabla 3.7, que es el cálculo. Aquí se muestra en la tabla 3.8 de la página 23 una muestra estadística de ajuste. Entonces aquí el programa que trabajamos, se trabajó en este caso, para este ejemplo, el método estadístico EasyFit. También podemos estar el StatGraphic o el SPS, que es lo más usuario. Ahí nos dan la prueba de test-Smirnov, la prueba de Anderson-Darling y el chi cuadrado, donde nos dice si se debe rechazar o aceptar y cuáles son los valores críticos de las pruebas de bondad y ajuste a esa serie histórica de caudales. Construimos la tabla 8, donde salen los valores de la test de Kolmogorov-Smirnov, que es con todos los parámetros. Entonces tomamos cuál es el que más se ajusta. Se considera con un P que sea mayor a 0.05. Construimos la gráfica de función de densidad en función de la distribución exponencial y definimos el caudal correspondiente al 95%. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando aplicamos esto es para también evaluar los caudales mínimos requeridos en una fuente hídrica, por ejemplo cuando se va a sacar una concesión, cuando vamos a hablar caudales ecológicos. Esta es la metodología para evaluar ese Q95, que hablan del 5%, que es el caudal correspondiente al percentil, que sería en este caso de todo ese registro de caudal de 2.24, cual se toma como un caudal crítico de modelación en el área de influencia del proyecto, en este caso de la cuenca. Se tiene un N de 18, un alfa de 0.5, donde se consideran los registros de probabilidad del percentil 95, que se nos van a garantizar que los datos son confiables. Nos da una media de 2.43 metros cúbicos por segundo, una desviación de 1.075, un T, un periodo de retorno de 2.6 y un intervalo de confianza mirando las relaciones que van fluctuando entre 0.74 metros cúbicos por segundo. ¿Qué buscamos con esto? De esta metodología de Vogel-PNC, para evaluar ya, decir, no solo las condiciones mínimas y condiciones de diseño de una serie de registros de caudales.
Acá tenemos otro procedimiento que es importante, que es la extensión y generación de la curva de duración en cuencas homogéneas. Tenemos una cuenca similar, pero no hay registros históricos de caudal, entonces aplicamos los siguientes criterios para evaluar. Esta metodología fue propuesta por Sáenz en el año 1998, donde dice que se tienen dos cuencas hidrológicamente homogéneas con sus respectivas curvas de duración, con un periodo largo de datos y la otra un periodo corto. Se requiere o se necesita aprovechar la longitud del registro de caudales. Entonces lo primero que hay que hacer es deducir de una a la otra para la cuenca usando el mismo periodo. Mirar, hacerle un comparativo de las curvas de duración. 2. Usamos las curvas de duración en el mismo porcentaje aplicando la ecuación A sub 1. Mirar la relación del caudal de registro largo, caudal de registro corto, multiplicado en este caso por el área. ¿Sí? La relación. Suponemos que la relación del criterio 3, que son iguales, se puede decir que la caudal del registro largo B es igual al caudal del registro corto, o sea, multiplicado por el área de esa cuenca. Y una consideración 4, criterio 4, dice que la generación de una curva corregida en la cuenca B, como si estuviera un registro largo multiplicando los caudales del registro corto por valores ahí obtenidos. Entonces ahí nos sacamos la ecuación de Q sub B, que es el caudal de la otra cuenca, que es la relación del área de la cuenca corta sobre el área total sobre el caudal del área. Y ahí tenemos el caudal conocido. Es un método sencillo, tomando es decir, de una cuenca grande con datos ya referenciados y conocidos. El otro método de curva de duración es cuando vamos a hablar de la descarga de sedimentos, que eso es importante dentro de no solo evaluamos caudales, lo que entonces llamamos caudales líquidos, en este caso serían los caudales sólidos. Este procedimiento fue definido por McQueen en 98 con una aproximación de diseños ideológicos, en este caso partiendo de variables matemáticas y modelos, donde estudia una factibilidad, dice que reemplaza los métodos exactos para realizar el cálculo. Entonces aplican los métodos de modelos de fondo móvil HED 2008, donde calcula la erosión, el transporte de sólido, el ruido. Integran la curva de duración y la descarga de sedimento y se obtienen tablas de gráficas de producción. De la metodología a seguir es la siguiente. Paso 1. Se divide la escala de excedencia en porcentaje de la curva de duración en intervalo de escala X de la figura 3.7. Esta la vamos a ver. Se aconsejan 20 intervalos. En este caso, se toma la curva de duración de los caudales líquidos, o sea, del ejercicio anterior. Podemos retomar eso para hacer una aplicación. Calculamos el rango en cada intervalo, que es el paso 2. Paso 3. Calculamos la curva de duración anual para obtener el punto medio de intervalos del caudal característico. Paso 4. El caudal de descarga de sedimentos se obtiene de la regresión en función de los datos de registro del caudal sólido y estimamos la descarga diaria de sedimentos en cada una de las descargas obtenidas en el paso 3. Paso 5. Calculamos el valor esperado de sedimento en toneladas por día como producto del intervalo del paso 2 expresado en tanto por 1 por los valores del paso 4. En el paso 6, la suma de valores, obtenemos el valor total esperado del sedimento por día, que es el valor medio. Paso 7, calculamos el total del sedimento por año y por kilómetro, en la relación dividida la sumatoria de caudales por 165 dividido sobre el área de la cuenca. Entonces aquí tomamos la gráfica de caudales líquidos, la frecuencia, definimos el área de la cuenca, la cota media, y empezamos, tomamos el registro de mediciones de sólidos en suspensión. Estos registros nos los da el IDEA. Ahí ponen unas notas cuando hay registros no reportados en mediciones, y él hace cuando tenemos errores en las estaciones o los equipos están descalibrados o no están en operación, ¿sí? Entonces en este caso se consideran también no reportes de datos. Entonces es importante tener en cuenta cuántos reportes no se toman mensuales, porque a veces en periodos secos a veces no toman la medición y los aportes de sólidos en suspensión son bajos. Entonces tomamos ese registro, para este caso tomamos del año 1996 al 2004. Después se dividen los valores desde la tabla 12, en este caso, por cada mes obtenemos la tabla 13, que obtenemos el caudal medio diario. O sea, el caudal medio diario, ¿cómo lo obtenemos? Es sencillo. En la tabla 12 como tenemos cada dato mensual, en este caso, ¿sí? Lo dividimos por el número de días: enero 31, febrero 28, marzo 30, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30, diciembre 31. Eso nos va dando lo que nosotros conocemos como el caudal medio sólido diario por miles de toneladas por mes, que es la tabla 13.
Hacemos también para la tabla 14 por mes en estación. Se repite, hacemos el ajuste que se describe en la página 30 de la presentación. Construimos de la tabla 13-14, obtenemos periodos iguales y obtenemos para evaluar la tabla 15, que es la secuencia cronológica de caudal. Entonces tomamos caudal líquido en función de caudal sólido, hacemos los comparativos y encontramos que dentro de la tabla 13 y 14, los meses de octubre y noviembre del año 76, febrero y mayo, tenemos los reportes, diríamos máximos de caudales en tanto líquido como sólido. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Aplicamos la ecuación donde está establecida para evaluar la descarga de sedimentos en ríos, que es Q sub S, que es el caudal sólido, que es 0.85 por 10 a la menos 5 por el Q sub 1, que es el caudal líquido que reporta del registro de caudales, y nos da una relación de elevado al exponente 3.637, que es un coeficiente para este caso de 0.79, tomando estos registros. Calculamos la tabla del valor esperado de sedimentos en suspensión para evaluar esto. Hacemos 6 columnas en la tabla 16, donde establecemos los rangos de frecuencia de excedencia, los intervalos, punto medio, caudal líquido, caudal sólido, valor esperado. Totalizamos y nos dan de 10.678 toneladas por día, para en este caso de ejemplo. Entonces, esta depende también de la carga del estado del río, que cuando transportas pinos, arcillas, arenas, dependiendo, eso nos va a dar el tipo de volumen esperado que se genera en la fuente hídrica. Tabla 17, el ejemplo de cálculo del valor esperado en sedimentos. Tomamos la columna 6 de la tabla 16, hacemos el tanto por 1, si el 1% que es el T lo multiplicamos, nos da 87.82. Si consideramos el 90%, entonces estamos hablando de 0.009, donde da 730 toneladas, y si consideramos el 4%, hablamos de 0.04, nos da 3.118. Eso es sencillito. Entonces, dependiendo de los porcentajes que tengamos cuando uno hace, por ejemplo, pruebas de sedimentos, el mismo día en el diagnóstico de sedimentos nos da qué porcentajes se pueden dar esperado para estimar ese valor esperado de sedimentos. Del total de sedimentos que nos multiplicamos por 365, nos da para nuestro ejemplo, en este caso, 2068, que es obtenido de la tabla 16, nos da alrededor de 3.897.51 por 10 a la 3 toneladas año. Y evaluamos el coeficiente de degradación de una cuenca en kilómetros cuadrados, que es el caudal total sobre el área, nos da de 475.31 toneladas por año kilómetro. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el valor calculado con de la tabla nos va a dar que es un río que presenta alta carga de sedimento. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que calculamos la curva de excedencia de caudal en la página 34, nos da esta tendencia, que es muy similar a la curva de duración de caudales líquidos. Entonces, con eso tenemos la curva de frecuencia de excedencia en función de los sedimentos por toneladas miles de años, que es el caudal anual de sedimentos. Damos las referencias bibliográficas para el desarrollo de estos contenidos del curso. ¿Cuál es el taller que tenemos que hacer? El taller 3, que es el análisis de caudales máximos y la curva de duración. Seleccionamos y consultamos en el IDEAN, CAR u otra entidad un registro de caudales y sedimentos. Hay que conseguirlos de la cuenca que están evaluando, así sea cercano. Aplicamos los métodos de la curva de duración, la tradicional, el método de anuales medianas de Vogel-PNC y el método de McQueen para sedimentos, analizar una muestra de cálculo del hoja Excel. 3. Formular y plantear un modelo de curva de duración de la cuenca seleccionada. De la cuenca que ustedes escogieron, me van a plantear el modelo, tanto de caudales como de sedimentos, cuál sería la tendencia y el comportamiento, así sea en un diagrama, en un esquema, y me hacen qué ecuaciones y qué parámetros y qué criterios deben emplear. Entonces ya ustedes miran si se van por un modelo estocástico o se va por un modelo determinístico. ¿Cuál aplica a la cuenca que ustedes han seleccionado? Espero decir que esta formación quede clara para evaluar este concepto de modelos hidrológicos en el módulo llamado análisis de caudales máximos, que es curva de duración de caudales en condiciones líquidas y condiciones sólidas.